Hola, a continuación socializaremos la siguiente pregunta tipo IFES. Entonces tenemos lo siguiente, dice, la materia experimenta cambios o transformaciones dependiendo del fenómeno que ocurra. Pueden darse dos tipos de cambios, físicos y químicos. Los cambios físicos implican modificaciones de la materia sin su transformación, mientras que los cambios químicos, por el contrario, provocan el surgimiento de nuevas sustancias. Bueno, aquí tenemos un esquema que está ilustrando ese proceso. Vamos a ver qué es lo que nos están solicitando. Dice, de F1, es decir, desde aquí, a F3 ocurre A, un cambio de estado físico de las moléculas de agua disminuyendo su dureza. B, una descomposición de las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno, aumentando la energía cinética promedio de estas partículas. C, un aumento en la energía cinética promedio de las moléculas de agua. Y D, un aumento en el volumen de las moléculas de agua y por tanto un aumento en la presión del vapor de agua. Bueno, entonces vamos a analizar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Vamos a recordar lo siguiente. Para que se dé un cambio de estado, ¿sí? Como es el que tenemos acá, debe haber un cambio en la temperatura a la que se encuentre la sustancia, en este caso los cubos de hielo, o también se puede presentar un cambio de estado cuando se cambia la presión a la que se encuentra la sustancia. Entonces, si nosotros calentamos estas partículas, vamos a disminuir su fuerza de cohesión, vamos a aumentar la energía de vibración y así la estructura se va a hacer menos rígida, como esta que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, vamos a tener aquí un estado más desordenado, en donde aquí vemos que se dio lo que fue una fusión, es decir, pasó del estado sólido al estado líquido. Luego, si nosotros seguimos aumentando la temperatura, entonces de nuevo se van a disminuir un poco más esas fuerzas de cohesión y vamos a tener acá este estado gaseoso, ¿sí? O un estado en forma de vapor como el que podemos apreciar acá. Entonces, teniendo en cuenta esos conocimientos, vamos a analizar las opciones de respuesta que nos está dando el ejercicio. Dice, en la opción A dice que de F1 a F3 se está dando un cambio de estado físico de las moléculas de agua disminuyendo su dureza. Miren lo que está diciendo aquí, disminuyendo su dureza. Bueno, resulta que la dureza es la resistencia física de un sólido ante otro sólido. Como ustedes se pueden dar cuenta, eso no es lo que se está observando aquí. Aquí estamos observando es un cambio de estado, ¿sí? Por lo tanto, esa no es la opción correcta. Vamos a pasar a la opción B. Dice, una descomposición de las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. Si esa descomposición se da en átomos de hidrógeno y oxígeno, entonces no estaríamos hablando de un proceso físico o de un cambio físico, sino que estaríamos hablando de un cambio químico. Y eso no es lo que está ilustrado en este esquema. Por lo tanto, esa no es la respuesta. La opción C dice, un aumento en la energía cinético promedio de las moléculas de agua. Bueno, esto sí se puede estar presentando porque se está aumentando la temperatura, ¿sí? Y cuando se aumenta la temperatura, se puede estar aumentando también la energía cinético promedio de las moléculas. Por lo que les dije, cuando se da un cambio de estado, se puede dar cuando se da un cambio en la temperatura o también se puede dar cuando se da un cambio en la presión. Por lo tanto, esta opción sí es correcta. Y la opción D dice, cuando se da un aumento en el volumen de las moléculas de agua, y por tanto un aumento en la presión del vapor de agua. Bueno, el agua aumenta su volumen, pero cuando se convierte en hielo, ¿sí? Y eso no es lo que está sucediendo aquí. Aquí está sucediendo el proceso contrario. Vean que este cubo de hielo primero se transformó en líquido y después se fue hasta el estado gaseoso. Por otro lado, ¿qué es esto de la presión de vapor? Bueno, la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre una fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. Y bueno, allí coexisten los dos estados, el estado gaseoso y el estado líquido. Y eso tampoco se está observando acá.
Entonces no podemos estar hablando de que hay un aumento en la presión del vapor de agua. Bueno, no es lo que se está ilustrando. Entonces, siempre que vean este tipo de preguntas es fundamental observar el esquema. ¿Qué es lo que se está mostrando? Y aquí es un cambio de estado. Entonces, para concluir, aquí la respuesta es la C. Un aumento en la energía cinética promedio de las moléculas de agua. Bueno, muchas gracias.